Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 18 de marzo. Hoy estudiaremos uno de los hábitos que todo mayordomo debe practicar: buscar a Dios en primer lugar. Ese es el primer hábito para un buen mayordomo: buscar a Dios en primer lugar. Como dice la lección, todos tenemos hábitos. No hay quien no tenga. Todos tenemos hábitos, pero la pregunta es: ¿de qué tipo son? ¿Buenos o malos? De todos los buenos hábitos que un cristiano podría tener, buscar a Dios en primer lugar cada día tendría que ser lo más importante. Eso es lo más importante: buscar a Dios cada día. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros que anhelamos vivir con el Señor Jesucristo en la tierra nueva. Por eso nos dice: conságrate. Cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Eso es el consejo sabio que nos da el espíritu de profecía. Cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Este debe de ser un hábito de todos los días. Temprano buscar a Dios en oración y con el escudriñamiento de su palabra diariamente. Y eso hará de ti un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque le estás dando a Dios lo mejor, el primer lugar. Con un hábito así, seguramente entraríamos por la estrecha puerta que lleva a la vida. Practiquemos este hábito, hermanos. Si no lo está haciendo o lo hace esporádicamente, tiene que cambiar esto. Necesitamos buscar a Dios diariamente para tenerlo a Él en primer lugar en nuestro diario vivir. Mire lo que nos dice Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos. Debemos nosotros tener a Dios en primer lugar, que todo lo hacemos para Él. Veamos algo aquí que nos dice la lección, la ayuda para los maestros, que dice: buscad primeramente a Dios. El primer hábito que los mayordomos establecen en su vida es poner a Dios primero. Tenemos ejemplos. Daniel. En el capítulo 1 de Daniel y el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey cuando fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Propuso poner a Dios en primer lugar y así lo hizo. Y eso se muestra cuando vino un decreto que lo estaban haciendo los enemigos con tal de destruir a Daniel. Y dice que como era su costumbre, como lo solía hacer antes, él, abiertas las ventanas, oraba. Él tenía ese espíritu de oración, de buscar a Dios todos los días. Hizo una decisión y mantuvo una costumbre: buscar a Dios primero, todo el tiempo. Y todo eso revela un estilo de vida. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso está en el Salmo 1:2. Esta no es una actividad esporádica, sino constante. Dios mira para ver si le buscamos. Salmo 53:2. ¿Qué nos hace buscar a Dios en primer lugar? Un ansia. Las ansias son lo que impulsa los hábitos. Y darse cuenta de cómo encender la chispa de un ansia hace más fácil crear un hábito nuevo. Dejadas a sí mismas las decisiones bien intencionadas, no sobreviven a las ansias. Tomamos lo que el mundo ofrece y Satanás arrebata nuestra alma. Ansiamos el cielo en la tierra. Jesús buscó la soledad para orar temprano en la mañana y en otras ocasiones toda la noche. Oró sobre la cruz. Cuanto más tiempo pasaba con su Padre, tanto más sentía que lo necesitaba. Su discípulo Pedro nos dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso está en 1 de Pedro 2:2. Tomamos y guardamos en la mente lo que produce el ansia, como la del siervo que brama por el agua y la del viajero que cruza el desierto sediento de agua. Esa sed de Dios produce el ansia. ¿Con cuántas fuerzas deseamos o ansiamos buscar a Dios? Hechos, capítulo 17, versículo 28, nos dice: porque en Él vivimos y nos movemos
y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué nos dicen estos versículos que nos pueden ayudar a entender cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Porque en Él vivimos y nos movemos. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, nuestra vida, todo lo que hacemos es para honrarle y glorificarle. ¿Por qué dice? Porque el linaje suyo somos. No somos cualquier cosa. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos de la realeza, por eso lo dice, linaje suyo somos. Somos de Él y debemos de vivir para Él y debemos de reflejarle a Él en todo lo que hacemos. Por eso nos dice también Efesios, capítulo 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué clase de mayordomos somos? ¿Qué clase de vida llevamos? ¿Cómo estamos reflejando? ¿Cómo estamos cuidando todo lo que nuestro amo, nuestro Señor, nos ha dejado mientras Él regresa? Por eso Él nos dice que no andemos, no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque dice, los días son malos. También hay otro versículo, Colosenses, capítulo 3, versículo 23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hagamos, debemos hacerlo bien. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo con alegría. Y de esa manera, estamos poniendo en alto el nombre de nuestro Dios. Por eso nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y veamos cuál es el mejor ejemplo para poner a Dios en primer lugar. Nos dice aquí en la lección, de todos los ejemplos en relación con buscar al Señor en primer lugar, ninguno es mejor que el ejemplo de Jesús. Y Él nos dice, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él en todo ponía a su Padre en primer lugar. Comenzamos a ver esta prioridad durante su visita pascual
a Jerusalén cuando él tenía 12 años. Cuando va con sus padres a Jerusalén y se queda 3 días allí en el templo y los padres no lo encuentran. ¿Y qué les dice él cuando es confrontado por su madre? Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él ponía en primer lugar a su padre. Ese ejemplo que nos da para que también nosotros hagamos lo mismo. Y durante toda su vida, Jesús ansió tener comunión con su Padre, como lo demuestra su vida de oración habitual. ¿Dónde estaba el secreto del Señor Jesús como humano? Porque Él, estando aquí en la tierra, no podía utilizar su divinidad. Él tenía que vivir como humano, vencer la tentación como humano. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo a Dios, a su Padre, en primer lugar en todo, teniendo una comunión diaria con Él. Este hábito era algo que los discípulos no comprendían plenamente. ¿Se recuerdan cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué creen que le dijeron y le pidieron que les enseñara a orar? Porque veían en Jesús esa fortaleza que él tenía, porque buscaba a su Padre diariamente en oración. Y ellos querían también eso mismo. Enséñanos a orar. Así nosotros hoy necesitamos buscar a Dios, pero debemos saber cómo platicar con Dios. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a platicar con nuestro Padre Celestial. Y dice, los discípulos no comprendían plenamente ese hábito del Señor Jesús. Todos los poderes de las tinieblas no pudieron separar a Jesús del Padre, porque Jesús formó el hábito de mantenerse totalmente conectado con Él. Así nosotros necesitamos mantenernos conectados con Jesús. Él nos dice, separado de mí, nada podéis. ¿Qué me está diciendo ahí? Separado de mí, no se separen. Así es de que, hermanos, no debemos estar separados de Jesús. Que ese sea un hábito. Separados de mí, nada podéis hacer. Podemos seguir el ejemplo, dice la lección, podemos seguir el ejemplo de Jesús al tomar la decisión de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Al orar, al estudiar la palabra de Dios y tratar de emular el carácter de Jesús en todo lo que hacemos, formaremos el hábito de hacer de Dios lo primero en nuestra vida. Así es de que la pregunta
que nos hacemos. ¿Cómo puedo poner a Dios en primer lugar? Aquí me dice, debo de tener un espíritu de oración diaria. Debo de tener ese hábito. También el hábito de escudriñar la palabra de Dios diario. Él nos lo dice en Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda a poner a su Dios en primer lugar. Y también de tratar, dice, de emular el carácter de Jesús en todo lo que hacemos. Por eso nos decía allí en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hagamos. Y de esa manera estamos poniendo a Dios en primer lugar y testificando a quién servimos. Y nos dice aquí al final de la lección, y para un cristiano, ¿qué mejor hábito podría haber? No hay otro. Para un cristiano, para un fiel mayordomo, es el de poner a Dios en primer lugar, a poner a Jesús en primer lugar. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. La fe aumentará con el ejercicio. La regla de Dios es un día, nada más. Día a día, realizar el trabajo diario como si tuvierais conciencia de que estáis obrando ante la vista de los ángeles, querubines y serafines, Dios y Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Dice, un día a la vez. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, viviendo así, el Espíritu ayuda nuestra memoria, santifica cada facultad y nos recuerda nuestra dependencia constante del cuidado de nuestro Padre Celestial. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una preciosa promesa, formulada por uno que cumple cada palabra que pronuncia. Esto está en A fin de conocerle, página 233. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Oh, necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedir con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide, encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprender el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido, tendréis su luz y su verdad y su rica gracia. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios, o que le
prediquéis un sermón, sino que, con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis: sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Eso está en Nuestra elevada vocación, página 133. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas y fue un trabajador ferviente y constante. Comenzó su vida de utilidad en la niñez. A los 12 años ya estaba ocupado en los negocios de su padre. Entre los 12 y los 30 años, antes de que comenzara su ministerio público, vivió una vida de activa laboriosidad. Nunca estuvo ocioso Jesús en su ministerio. Dijo: debo obrar las obras del que me envió. De sus labios salían amantes palabras para consolar, animar y bendecir, y los grandes principios del reino de los cielos fueron presentados delante de las multitudes en palabras tan simples que todos podían entenderlas. No importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos, no nos valdrá de nada a menos que la renovemos diariamente. Pero una consagración que abarca realmente lo presente es fresca, genuina y aceptable a Dios. Esto está a fin de conocerle, página 157. Repito esta última parte. Dice: no importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos. Dice: no nos valdrá de nada a menos que la renovemos diariamente. Debemos de vivir ese primer amor diariamente. Debemos de poner diariamente en primer lugar a Dios en todo lo que hacemos. Y de esa manera estamos viviendo como esos siervos, esos mayordomos que esperan a su Señor. Nos dice al final una pregunta que solamente usted puede contestarla. Por eso dice aquí: pregúntate, ¿realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? Esa es la pregunta. ¿Realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? Y ahora la otra pregunta: ¿cómo lo sabes? Si dijimos que sí, ¿cómo lo sabes? Y si dijimos, bueno, pues algunos días, ¿cómo lo sabes? Así es de que, hermanos, como fieles mayordomos, debemos tener el hábito de buscar a Dios en primer lugar, de poner a Dios en primer lugar. Y eso debemos hacerlo día a día. La regla de Dios es un día nada más, un día a la vez, día a día. Realizad el trabajo diario como si tuvierais conciencia de que estáis obrando ante la vista de los ángeles, querubines, serafines
Dios y Cristo. Por eso nos decía al final, que lo leí 2 veces, no importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos, no nos valdrá de nada a menos que la renovemos diariamente. Lo de ayer no me sirve para hoy. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día le entrego mi vida a Cristo, para que Él viva. Y por eso Él decía, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese sentir debe de ser el nuestro también. Porque tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, anhelamos vivir con Cristo por la eternidad, ¿verdad? Así es de que, como fieles mayordomos, debemos de poner a Dios en primer lugar el día a día. Buscar a Dios para recibir la fortaleza para el día de hoy. Oración, escudriñamiento de su palabra. Y cuando salimos a los quehaceres diarios, tenerlo a Él presente en todo lo que hacemos. Porque lo que hacemos, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y de esa manera, hermanos, el día de hoy lo vivo para honrar y glorificar a mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Que ese sea el sentir, el vivir de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.